A los Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo número 5. Vamos a estar meditando en este mensaje, esta palabra, justamente en esta promesa. Es una promesa del Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. La verdad que y al escuchar esta hermosa alabanza que estaban entonando los chicos, uno piensa siempre, ¿no? Y lo piensa casi con un ánimo de lamento. Si todas las personas conocieran la palabra de Dios, algo tan valioso, tan excelso, tan sublime, y que está al alcance de las manos, ¿no?, de toda persona, está ahí. Yo la tengo acá. Es cuestión de abrirla, leerla, analizarla, meditarla, guardarla, enamorarse de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la herramienta fundamental para superar todas las dificultades de la vida. Y cuando digo de todas, me refiero a todas. Yo siempre digo, mi estimado oyente, que la palabra de Dios es un extraordinario y poderoso recurso para enfrentar cualquier circunstancia de la vida. Muchas personas allá afuera se están hundiendo en sus problemas, se hunden en la depresión, no le encuentran la salida a sus circunstancias adversas, porque justamente ignoran la belleza y la poderosa palabra de Dios. No la tienen, no la conocen, no está en sus corazones, no tienen esa herramienta. Es como querer cavar un pozo y no tener las herramientas adecuadas. Es como querer hacer alguna obra y no tener los recursos adecuados. Es como que están solas ahí, librados a su suerte, a sus capacidades. Pero gloria a Dios por aquellos que un día conocimos la palabra del Señor. Gloria a Dios por aquellos que un día conocimos las promesas de Dios. Porque para cada circunstancia de la vida, y no estoy exagerando, lo afirmo con respaldo de las Sagradas Escrituras, para cada circunstancia de la vida, para cada dificultad de la vida, para cada momento de la vida, para cada etapa de la vida, hay una promesa de Dios. La Biblia está repleta de promesas. Usted necesita salvación, hay promesas de salvación de parte del Señor. Tu vida necesita esperanza, las promesas de Dios nos llenan de esperanza. Y esta carta que se escribió a los hebreos es una carta que, si usted la analiza, es muy rica a nivel doctrinario. Habla profundamente del evangelio, de la persona de Jesús, del poder del sacrificio de Jesús. Pero cuando llega allí a las exhortaciones finales, como si ya esa exposición gloriosa de la doctrina del evangelio fuera poco, en las exhortaciones finales, entonces el autor, inspirado por el Espíritu Santo, lanza y les recuerda una gran promesa para alentar a sus destinatarios, a sus lectores. Y esta promesa es la siguiente: porque Él lo ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Meditemos en esta noche con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios en el mensaje nunca jamás. Ese es el tema del mensaje, nunca jamás. Y antes de iniciar el desarrollo del mensaje, me gustaría hacer un simple análisis del contexto en el que está inmersa nuestra frase de predicación. Porque si usted presta atención, ella está como ahí en el medio de dos exhortaciones. Antes de ella hay una exhortación. El escritor, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta a sus lectores y dice:
Conténtense con lo que Dios ya le ha dado. Tengan contentamiento con lo que tienen. Y esto es así porque creo que usted me dará la razón, que cuando pasamos por momentos difíciles y momentos oscuros, es muy fácil desenfocarse. Ponemos nuestra atención o enfocamos nuestra atención en las cosas que nos hace falta, en las cosas que estamos perdiendo, y nos olvidamos de las cosas que el Señor ya nos ha dado. Nos olvidamos de las buenas cosas que el Señor ya nos dio. Nos olvidamos de los bienes espirituales. Nos olvidamos de la misericordia del Señor. Nos olvidamos de la vida eterna que el Señor ya nos regaló. Nos olvidamos muchas veces de que tenemos salud. Nos olvidamos muchas veces de que tenemos a la familia unida. Nos olvidamos muchas veces de que tenemos una hermosa congregación donde congregarnos. Nos olvidamos muchas veces de que tenemos las promesas del Señor. Entonces el autor a los Hebreos hace esta exhortación: conténtense con lo que tienen. Este fue el espíritu de los mártires. Ellos estaban dispuestos a morir la muerte más cruel y humillante, y enfrentaban su ineludible y sufriente destino con este espíritu, bien enfocados. En aquel crítico momento ellos no estaban pensando en la vida natural que los hombres le iban a quitar, sino que estaban enfocados en la vida eterna que el Señor ya les había regalado. Y enfrentaban la muerte cruel, sufriente, dolorosa y humillante con gran regocijo. No pocos de ellos iban a la muerte cantando y glorificando al Señor. No pocos de ellos, mientras sus cuerpos estaban siendo quemados en la hoguera, daban cánticos de alegría al Señor, glorificando al Señor, diciendo: gracias, Señor, por tenerme digno de morir la muerte sufriente por causa del Evangelio. Pero el fundamento de dicho regocijo era el siguiente: porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Hasta aquel momento esta promesa acompañó a los mártires. Pero también el autor, luego de esta promesa, anima a sus lectores a tener confianza en Dios en todo momento y en toda circunstancia de la vida. Él les dice a sus lectores: están sufriendo persecución, entonces confíen en el Señor. Están pasando por momentos de crisis, de angustia, tristeza, llanto y dolor, entonces confíen en el Señor. Están pasando por momentos de pruebas y tribulaciones ya en demasía, entonces confíen en el Señor. Porque el versículo 6, el autor a los Hebreos continúa diciendo: así que, por causa de esta promesa, así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y la causa de esta confianza es la siguiente promesa: porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Debemos ser capaces, mi estimado oyente, de aferrarnos a esta promesa. Que en los momentos más turbios de nuestras vidas, porque llegan esos momentos, esta promesa resuene fuertemente en nuestros corazones. En esta noche, con la gracia del Señor, intentaré dar algunos argumentos de por qué no podemos dudar de esta promesa. Porque esta promesa engloba todas las situaciones de la vida. Porque el Señor ha dicho, nunca te dejaré, en ninguna situación de tu vida yo no te dejaré, jamás te abandonaré. Y si logramos aferrarnos a esa promesa, entonces ella será un baluarte en los momentos de nuestras vidas que nos toque enfrentar batallas. Trataré con la ayuda del Espíritu Santo y la gracia del Señor dar algunos argumentos de por qué no debemos dudar de esta promesa. Y espero que cuando terminemos el mensaje usted se aferre a ella, que usted no tenga dudas, que usted se acuerde siempre de esta promesa. Y el primer punto del mensaje que quiero hablar o quiero meditar es en la frase porque Él ha dicho. Quiero meditar en esta frase, quiero centrarme en esta frase, porque Él ha dicho. Y analizando esta frase, yo diría que podríamos hacer 3 preguntas a esa frase.
Tres preguntas cuyas respuestas nos permitirán tener bien en claro de que esta sublime promesa descansa sobre un fundamento bien sólido, porque Él ha dicho. Y la primera pregunta que yo le haría a esta frase sería la siguiente: ¿quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién es el autor de dicha promesa? Porque cuando escuchamos alguna frase o alguna afirmación, ¿acaso no preguntamos, pero de quién es esa frase? ¿Acaso cuando alguien viene y te dice, me dijeron tal cosa, escuché tal afirmación, acaso lo primero que nos preguntamos nosotros es lo siguiente: ¿quién te lo ha dicho? ¿De quién lo has escuchado? Para ver si esas palabras son dignas de confianza. ¿Acaso primero no analizamos la reputación, la ética, la moral del autor de las palabras para ver si esas palabras pueden gozar de nuestra confianza? Sí, así lo hacemos. Pues bien, mi estimado oyente, esta promesa, yo nunca te dejaré, jamás te abandonaré, no salieron de los labios de un simple hombre mortal, no salieron de los labios de un limitado, errante y limitado hombre mortal, no, de ninguna manera. Esta promesa brotaron de los labios del Dios Todopoderoso, del Dios eterno, de aquel que ostenta la sabiduría eterna, del Dios glorioso, del Dios todopoderoso, del Dios santo, del Creador. Él, con esas mismas palabras, como cantaban ahí los chicos, hace temblar los montes. Con estas mismas palabras que brotan de esos mismos labios, los vientos se calman. Esas mismas palabras que brotaron de esos mismos labios hicieron que muertos resucitaran. Pues bien, mi estimado oyente, el autor de esta palabra es el Dios Todopoderoso. El autor de esta frase es el Dios Todopoderoso. Si nosotros encontrásemos esta frase, yo nunca te dejaré, jamás te abandonaré, al pie de esta frase está la firma del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice con respecto a las promesas del Señor lo siguiente. Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 18 al 20 así: tan cierto es ciertamente, algo que es sumamente verdadero, no dudes, pero tan cierto como que Dios es fiel. El mensaje que les hemos dirigido no es sí y no, es decir, dudoso, puede ser, capaz, no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí, no. En Él siempre ha sido sí, sin dudar. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo Jesús. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Escuchamos la promesa del Señor: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Con toda certeza en esta noche entonces podemos decir amén. Así sea, así es. Yo lo creo, Señor, porque usted lo ha dicho. Si hasta el errante Balaán dio testimonio de la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas, al decir en Números capítulo 23, versículo 19, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Dios es la verdad. Dios es la verdad. En Él no hay mentira alguna. Luego, si Él es la verdad, entonces también su palabra es verdad. Si Él es la verdad, entonces sus promesas también son verdaderas. Si Él es fiel, entonces sus promesas también son fieles. La moral y la ética de Dios es totalmente diferente, antagónico, opuesta a la moral y a la ética del hombre. Si el hombre es errante, Dios es recto. Si las promesas del hombre son vacilantes, las promesas de Dios son firmes. Si el hombre es limitado para cumplir con las promesas que hace, Dios es todopoderoso para cumplir con lo que ha dicho. Entonces, mi estimado oyente, afirmamos que el Señor es digno de toda confianza. No se olvide, porque Él lo ha dicho. La segunda pregunta que yo podría hacer a esta frase
sería ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Si la primera pregunta, ¿quién lo ha dicho?, nos llevó a centrar nuestra atención en el autor de la frase, la presente pregunta, ¿qué ha dicho?, nos lleva a centrar nuestra atención en el mensaje. ¿Qué es lo que ha dicho? Él ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Ese es el mensaje. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Ahora, la palabra dejar deriva del castellano antiguo lejar, con L, que a su vez deriva del latín laxare, que puede traducirse como aflojar. La palabra en el contexto de esta promesa que estamos analizando hace referencia a alejamiento, a soltar. En otras palabras, el mensaje del Señor nos dice, nunca me alejaré de ti, yo nunca te soltaré. Este nunca te dejaré involucra esto, implica esto. Quiero ampliar, quiero desmenuzar para que uno entienda bien qué es lo que ha dicho el Señor. El Señor ha dicho con esta frase, con esta promesa, yo nunca me alejaré de ti, yo nunca te soltaré. Y esto está en concordancia con una promesa del Señor. Él habló a través de Isaías en el capítulo 41, versículo 13, diciendo así, porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene tu mano derecha. Porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. En otras palabras, el Señor está diciendo, yo te sostengo. Yo no te suelto, yo te ayudo, podés confiar en mí, estaré allí cada vez que usted me necesite. En toda circunstancia de la vida yo nunca te soltaré. Pero hay otra parte. El Señor dice, jamás te abandonaré. Y la palabra abandonar deriva del vocablo francés. No sé cómo se dirá esto en francés, yo lo voy a repetir como suena en castellano. Abandoner. Y tiene el significado de desamparo, de desprotegido, de sin cuidado, de librado a su destino. Eso quiere decir abandonar. Desproteger, tener sin cuidado algo o dejarlo librado a su destino, a su suerte. Entonces, en otras palabras, el Señor nos está diciendo, jamás te voy a desamparar, jamás. Jamás te voy a desproteger, te dejaré sin protección. Jamás te dejaré sin cuidado. Jamás te dejaré librado a tu suerte, como un barco arrastrado por la tormenta. Si el Señor me está alcanzando con gracia en esta noche y usted está entendiendo el mensaje, podemos afirmar con toda seguridad que aunque la tempestad se haya desatado sobre tu vida, mi estimado oyente, quiero que sepas que el Señor no te ha abandonado a tu suerte, de ninguna manera, porque Él ha dicho, yo jamás te abandonaré. Y esto está en concordancia con una afirmación del Señor. Zacarías capítulo 2 versículo 8 dice así, porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. Ese es el cuidado que Dios tiene con los suyos. La niña de los ojos es la parte más delicada del ojo. Nosotros casi que protegemos esa parte con instinto. Por medio del instinto, sin pensarlo. Cuando algo viene contra nuestros ojos, automáticamente nosotros cerramos. No lo pensamos, lo hacemos instintivamente, es un reflejo para cuidar la parte más delicada de nuestros ojos. Y la Biblia dice que la manera que Dios tiene de protegernos, de cuidarnos, de no abandonarnos, es como a la niña de sus ojos. Mi estimado oyente, las promesas del hombre son como palabras escritas en el polvo.
son fácilmente borradas y esparcidas. Son como la niebla que se disipa. Pero las promesas del Señor son como palabras grabadas en la roca, permanecen para siempre. Por eso el Señor afirmó: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán para siempre. No te olvides, porque Él lo ha dicho. La tercera pregunta que podríamos hacer a esta frase, porque Él lo ha dicho. Miren, ya analizamos quién lo ha dicho, a su autor. Ya analizamos la pregunta, ¿qué es lo que ha dicho el mensaje? Y la tercera pregunta que podríamos realizar a esta frase es la siguiente: ¿cómo lo ha dicho? ¿Cómo lo ha dicho? Y el Señor lo ha dicho de la siguiente manera: nunca, jamás. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Nunca, jamás. Esa es la forma en que el Señor lo ha dicho. Nunca, jamás. Y estas dos palabras que parecen similares a simple vista, el nunca y el jamás, y de hecho nosotros lo utilizamos como sinónimo, y no es que esté mal, pero estudiando un poco hay una sutil diferencia entre ellas dos. Y la diferencia está en el énfasis. Mientras el nunca admite el casi. Yo cuando uno dice, ¿usted suele ir a tal lugar? Casi nunca. ¿Qué quiere decir esa respuesta casi nunca? Generalmente no voy, pero a veces voy. No es un no del todo. No es una negación enfática. Da lugar a lo contrario que está negando. ¿Tenés miedo vos? La verdad que casi nunca tengo miedo. Quiere decir que algunas veces tengo miedo. No lo estoy negando rotundamente. Ahora, el jamás no admite casi. Usted no va a decir casi jamás, está mal dicho. Cuando usted quiere negar rotundamente una cosa, dice jamás. Usted suele tener miedo, jamás tengo miedo. Usted va a rendir, jamás me rendiré. Usted piensa volver atrás, nunca, jamás, jamás yo voy a volver atrás. Y cuando utilizamos las dos palabras compuestas, conjuntas, nunca jamás es doblemente enfático. Es un no rotundo. Es una negación absoluta. Nunca jamás me verás arrastrado por el piso, dice el orgulloso. Nunca jamás. Es un no rotundo, no admite contrariedad. Y el Señor negó de esta manera rotundamente. Nunca jamás. Yo nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Oh, gloria a Dios. Es un no rotundo del Señor. Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna situación, en ninguna etapa de tu vida, yo nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así lo ha dicho el Señor. Nunca, jamás. Ahora bien, debo hacerte una advertencia. El autor y su mensaje son inseparables. Es decir, si quieres ser objeto de esta gloriosa promesa, entonces tienes que estar en plena comunión con el autor y con su mensaje. Debes ponerte a los pies del autor y al servicio de su palabra. Por eso es que yo hablé al comienzo, si la gente supiera de las promesas que encierra este libro. Basta con abrir este libro y se abren las promesas del Señor para tu vida. Basta con que usted abra su corazón a este libro y abrirá su corazón a las promesas del Señor. Y esta promesa nos dice, porque Él lo ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Ahora quiero pasar al segundo punto del mensaje, porque quiero hablar de las pruebas. Yo podría haber terminado el mensaje con el punto anterior. Yo cuando estaba escribiendo esto pensaba eso, ¿no? Hasta casi, hermano, que me vi tentado en analizar solamente esos 3 puntos, las 3 preguntas. Porque me parece que sería suficiente con saber claramente acerca de quién lo dijo, qué dijo y cómo lo dijo para dar crédito a la promesa. Y lo dijo el Dios Todopoderoso. ¿Y qué es lo que dijo? Y que nunca me va a dejar y nunca me va a abandonar. ¿Y cómo lo dijo? Nunca jamás. Fue enfático. Con eso ya debería ser suficiente para aferrarnos a esta promesa sin dudar.
y dejar que ella nos acompañe el resto de nuestras vidas en toda circunstancia y en toda situación. Pero sin embargo quiero reforzar tu confianza con algunas pruebas que la Biblia nos ofrece acerca de dicha promesa. Porque el autor a los Hebreos escribió porque Él lo ha dicho. Es decir, el Señor ya lo dijo en el pasado. La palabra no dice porque un día lo dirá, porque Él lo ha dicho. Él ya lo afirmó en el pasado. Y a la primera persona que Dios le dijo esto fue a Jacob. Se encuentra en Génesis capítulo 28, versículo 15. Dios dijo a Jacob, yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré. Otra vez, ahí está. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Y la historia de Jacob, mi estimado oyente, bien podría ilustrar la historia del creyente. La historia de Jacob sintetiza la vida del creyente en general. Si hubo un hombre atribulado, ese fue Jacob. Si hubo un hombre que pasó por toda clase de tormentas en la vida, de pruebas, de lucha, ese fue Jacob. Jacob fue un hombre de un carácter muy especial, bastante errante. La Biblia lo describe como un tramposo, como un engañador, como un embustero. Casi que desde la panza, desde el vientre de la madre, peleaba ahí con su mellizo Esaú. Y para aquellos que conocen la historia lo tienen bien en claro, pero para los que no, la Biblia nos cuenta que él fue y se hizo pasar por Esaú para recibir la bendición de la primogenitura. Pero también la Biblia nos narra que un día Jacob tuvo un encuentro personal con el ángel del Señor. Y en aquel momento entonces Dios le cambió la identidad a Jacob. En otras palabras, cambió su corazón. Jacob fue un hombre renovado por Dios, fue un hombre restaurado por Dios. Fue un hombre cambiado por el Señor. Dice la Biblia que mientras Jacob iba huyendo de Esaú por causa de ese engaño que él había realizado contra su hermano, y su hermano había jurado venganza, había jurado que lo iba a matar, entonces Jacob iba huyendo de su hermano Esaú y se quedó en cierto lugar para descansar. Allí reposó su cabeza contra una roca que utilizó como almohada, y dice la Biblia que allí en sueño se le apareció el Señor. Y fue en dicho sueño donde Dios le hizo esta promesa a Jacob: no te abandonaré hasta cumplir lo que te haya prometido. Fue así como Jacob, con muchas dificultades y obstáculos, logró formar su propia familia. De él vienen las 12 tribus de Israel, que son el fundamento del pueblo de Israel. Porque la promesa de Dios estaba con Jacob. Porque Dios le había dicho, yo no te dejaré, yo no te abandonaré. Las pruebas y tribulaciones fueron una constante en la vida de este hombre. Una constante. A ver si usted está del otro lado pasando alguna situación angustiosa y piensa que nadie te entiende. O que solamente usted está pasando esta situación. No, Jacob pasó por todas. La Biblia nos cuenta que Raquel, su esposa amada, aquella que se enamoró él a primera vista prácticamente. Desde el momento en que la vio, dice la Biblia que Jacob la amó. La amaba profundamente. Pero la Biblia dice que Raquel no podía quedar embarazada porque era estéril. Tenía otra esposa llamada Lea, que era la hermana de Raquel, y esta daba hijo. Tenía dos concubinas, esta también les daban hijo. Pero la Raquel, su amada esposa, no le podía dar hijo. Y ella se entristecía y él también se entristecía. Había un deseo insatisfecho. Había un anhelo en el corazón de Jacob que no podía ser satisfecho porque su amada esposa era estéril. Pero la Biblia también nos revela que milagrosamente Raquel le dio 2 hijos, el José y el Benjamín. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios estaba con Jacob. Si usted tiene un deseo insatisfecho, si usted está esperando un milagro de parte del Señor, siga confiando en la promesa de Dios. Acuérdese porque Él lo ha dicho. Yo nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Pero la Biblia también nos revela de que Jacob sufrió el engaño en carne propia. Él fue usado, explotado y engañado por su suegro
Labán. Dice la Biblia en Génesis capítulo 31, versículo 40 al 42, dice así. Palabras de Jacob a su suegro Labán. De día me consumía el calor y de noche me moría de frío y ni podía dormir. De los 20 años que estuve en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6 por tu ganado, y muchas veces me cambiaste el salario. Fue explotado por su suegro. Fue engañado por su siervo, por su suegro. Pero miren lo que dice Jacob. Si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac temía, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, mi esfuerzo, y anoche me hizo justicia. ¿Este sistema mundano te oprime? ¿Este sistema mundano te tiene oprimido, te aflige? ¿Este sistema mundano genera injusticias en tu vida? ¿Estamos cansados de las injusticias de este mundo? ¿Somos explotados por el sistema de este mundo? ¿Cuántas personas que tienen que trabajar día y noche y parecen no prosperar? Parecen no avanzar. Estamos cansados de ver las injusticias a nuestros alrededores. Mientras los malvados prosperan, parece que uno no prospera. Mientras los malvados parecen, no, los impíos, los pecadores parecen no sufrir consecuencias. Y eso a uno le desanima. Pero en esta noche, por el poder de la palabra del Señor y basado en esta promesa, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Tarde o temprano el Señor te hará justicia. Tarde o temprano la justicia de Dios se revelará sobre tu vida. Jacob también sufrió persecución a manos de su suegro Labán. Pero Dios no permitió que éste tocara a Jacob. Pues dice la Biblia en Génesis capítulo 31, versículo 29. Labán dice a Jacob: mi poder es más que suficiente para hacerte daño. Pero anoche el Dios de tu padre me habló y me dijo: cuidado con amenazar a Jacob. Todo aquel que se levanta contra un hijo y una hija de Dios escuchará esta voz: cuidado con amenazar a mi hijo y a mi hija. Porque la promesa está con el pueblo de Dios. Yo nunca, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Jacob sufrió el secuestro y la violación de una hija. Y todo esto después de la promesa, Todo esto que te estoy contando es después de la promesa. Jacob sufrió el secuestro y la violación de una hija. Vio morir al amor de su vida. Raquel murió antes que él. Él la lloró, lloró su muerte, lloró la muerte de su amada esposa. Sus despiadados hijos le hicieron creer que su amado hijo José había sido despedazado por bestias. Y dice la Biblia que esto generó un profundo pesar, un profundo dolor, una angustia constante y tristeza que acompañaba constantemente a Jacob. Pero Jacob nunca reclamó la promesa. Él nunca dudó de la promesa. Él se apoyó en la promesa. Él creyó en la promesa. Y en cada circunstancia de su vida, en cada situación difícil de su vida, allí estaba la promesa que un día el Señor le había hecho. Yo nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Crea en la promesa del Señor. Yo no sé cuál es la tribulación, la angustia, la situación desesperante que usted está pasando en este momento. Pero hay una promesa de parte del Señor. Aunque usted crea lo contrario, aunque a veces parezca lo contrario, el Señor dice a través de su palabra, porque Él lo ha dicho: yo nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Nunca, jamás. Es un no rotundo. Él está ahí. Él te está ayudando. Él te está sosteniendo. Él no te está soltando. Y yo creo que prueba de ello es este mensaje que está llegando a tu vida en esta noche. Pero además también te quiero hablar de Josué. Porque Dios también le hizo esta promesa a Josué. Se encuentra en Josué capítulo 1, versículo 5. Dios dijo así: durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. El contexto de esta promesa es el siguiente. Moisés, el líder, el libertador de Israel, acaba de fallecer. Y en su lugar va a asumir Josué. Él es el encargado de continuar la obra que Moisés comenzó.
Él es el encargado de llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Josué es bien consciente de que le espera una vida llena de batallas con poderosos enemigos, lleno de decepciones, de frustraciones, de momentos difíciles, de luchas, de pruebas, de tribulaciones, porque el liderazgo exige eso, porque el liderazgo demanda eso. Pero hay una promesa de parte del Señor que acompañó a Josué. Así como estuve con Moisés, yo también estaré contigo durante toda tu vida. Yo te llamé para esta misión. Yo puse sobre tus espaldas esta misión, este llamado. Pero mi promesa te va a acompañar. Yo nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y mis hermanos, de esto hay prueba muchísima. ¿Acaso no acompañó Dios a Josué cuando al sonar de las trompetas cayeron las murallas de Jericó y el pueblo de Israel conquistó aquella ciudad? ¿Acaso no acompañó Dios a Josué cuando estaba ahí antes de entrar a la tierra prometida? El Jordán lo separaba y el río Jordán se abrió de par en par por el poder milagroso de Dios. ¿Acaso no nos dice la Biblia que Dios acompañó a Josué haciendo detener el día, el sol y la luna milagrosamente, poderosamente, para que el pueblo de Israel venciera a sus enemigos? Porque la promesa de Dios estaba sobre Josué. Yo nunca te dejaré, jamás te desampararé. Semejantemente a nosotros como siervos del Señor, se nos ha encomendado la tarea de guiar al pueblo de Dios, a ustedes, a la iglesia, hacia la tierra prometida celestial. Y en el camino hay que librar batallas. Yo creo que el pastor está más capacitado para hablar de esto que yo. Pero ¿cuántas veces seguramente un pastor, ante las dificultades del ministerio, ante las diversas batallas, ante las trabas, ante los obstáculos, no habrá pensado en dejar todo y volver atrás? ¿Y qué serían de los siervos del Señor si no fuera por esta promesa? Yo nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Estás llorando, yo estoy ahí con vos. Estás arrastrado por el piso, yo sigo estando. Hay un obstáculo delante tuyo, yo sigo estando. La batalla está fuerte, pero yo sigo estando. Si tengo que detener el sol y la luna para darte la victoria, lo haré, dice el Señor. Porque el Señor lo ha dicho. Yo nunca te dejaré y jamás te desampararé. Dios también dio esta palabra, esta promesa al pueblo de Israel como un todo. En Deuteronomio capítulo 31, versículos 6 y 8, el Señor dijo así al pueblo de Israel: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. El Señor mismo marchará al frente de ti, estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Así es, estimada congregación del Señor. Fuimos comprados con la preciosa sangre del Cordero de Dios y el Señor va al frente de su iglesia. El Señor es el comandante de la iglesia del Señor. Hay una promesa para la iglesia de Dios: yo nunca te dejaré y jamás te desampararé. Puede ser que la iglesia del Señor pase por pruebas. Hoy estamos pasando por una prueba. Hoy estamos pasando por una prueba. No podemos acá congregarnos. Tenemos el anhelo de estar todos juntos aquí para adorar al Señor. Es una prueba que la iglesia tiene que pasar. Es una prueba que la iglesia está atravesando. Es una prueba para la fe también de los creyentes. Pero hay promesa de Dios: yo nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Nunca Dios dejará y abandonará a la iglesia que confía en su palabra, a la iglesia que adora, a la iglesia que ora. Por más numerosas que sean las batallas, la iglesia del Señor irá de victoria en victoria, porque la promesa del Señor está sobre el pueblo de Dios. Yo nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Como Dios habló por medio del profeta Isaías. Isaías capítulo 41, versículo 17 dijo así: los pobres y los necesitados buscan agua, pero no la encuentran. La sed les ha resecado la lengua, pero yo el Señor les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré.
El mundo puede estar en crisis. El mundo puede pasar necesidades. Pero en los momentos de crisis económica, en los momentos de crisis políticas, en los momentos de crisis social, llame cualquier tipo de crisis, la diestra del Señor sostendrá su congregación. La diestra del Señor sostendrá, no soltará la mano de su amada iglesia, porque Dios lo ha dicho. Yo nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Aunque el enemigo se levante en contra de la iglesia del Señor, Jesús mismo afirmó: las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. No te olvides, iglesia amada, iglesia Refidim, iglesia del Señor. En esta noche el Señor nos recuerda: no te olvides, porque Él lo ha dicho. Yo nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Y quiero ir al último punto para cerrar el mensaje. Ya te hablé de la frase porque Él lo ha dicho. Ya te di ese argumento. Ya te di el argumento de las pruebas, de por qué deberíamos confiar en esta promesa. Pero al igual que un fiscal, ¿no? Luego de presentar las diversas pruebas se les da unos minutos para realizar los fundamentos finales o presentar los alegatos finales. En este momento yo quiero presentar esos alegatos finales para que no quede ninguna duda acerca de esta promesa, para que usted pueda tener plena seguridad de que puede confiar en dicha promesa. Y el primer alegato que quiero dar es hablar de Dios como Padre. Porque nunca un buen padre dejará un hijo. Nunca. Un buen padre nunca dejará un hijo. Un buen padre siempre acompaña al hijo en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Aun cuando tenga que reprender, aun cuando se tenga que enojar, aun cuando tenga que disciplinar, aun cuando tenga que dar un golpecito para corregir, aun cuando muchas veces tiene que advertir: no te metas allá, no vaya por allá, eso no te conviene. Es un padre que no está abandonando a su hijo. Es un padre que no está dejando a su hijo librado al azar, a la suerte de este mundo. Un buen padre jamás abandonará a su hijo. Y oh, mi estimado oyente, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es el Padre perfecto, el Padre que no comete errores. Isaías capítulo 49, versículo 15 dice así: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré, dice el Señor. El Señor no abandona a los suyos. El Señor no abandona a los suyos. Pero si esto es poco, te quiero dar un segundo alegato. Quiero hablarte del Señor como esposo. Porque yo hago una pregunta: ¿acaso un buen esposo que ama profundamente a su esposa no la cuida, no la protege, no provee a ella lo que necesita? ¿Cuánto más nuestro poderoso Señor y Salvador Jesucristo, que es el esposo de la iglesia? Sí, usted que está ahí del otro lado reunida, iglesia del Señor que está ahí del otro lado reunida, somos la esposa del Señor. La Biblia dice que Él es el esposo y la iglesia es su esposa. Él ya nos probó este amor en la cruz del Calvario. Él compró a su amada iglesia, a su amada esposa, con su cuerpo entregado en aquella cruz y su sangre derramada. Él nos vistió con ropas de lino fino. Él cambió nuestra ropa mugrienta a nivel espiritual, manchada, sucia, y nos dio una ropa resplandeciente, blanca. Él colmó a su iglesia de bendiciones. Nos hizo conocer su palabra, sus promesas. Nos llenó de misericordia. El Señor jamás descuidará a su esposa. El Señor nunca abandonará a su esposa en este mundo. El Señor ya viene a buscarla. El Señor ya viene a buscar a su esposa. El Señor ya viene a buscar a su amada iglesia para llevarla a morar eternamente con Él allí en la eternidad, en los cielos. Pero te quiero dar otro alegato. Te quiero hablar del Señor como cabeza. Y pregunto nuevamente: ¿acaso no cuidamos nuestro cuerpo de toda dolencia y enfermedad? ¿Acaso usted cuando se corta un dedo, el meñique, el dedo más insignificante,
Usted no va corriendo y se pone agua oxigenada, alcohol para que no se infecte y le pone una gasita y en fin. ¿Acaso cuando estás molesto de algún órgano o lo que sea no vas al médico para que te solucione el problema? ¿Cuánto más el Señor, que es la cabeza de la iglesia y su iglesia es el cuerpo? Él cuida de cada uno de sus miembros. Pero usted podrá decir, pero yo soy el miembro más insignificante, el miembro más débil. Yo me comparo con aquel hermano, con aquella hermana, y yo que recién llegué, no tengo mucho que ofrecer al Señor. Yo soy el más nuevito, yo soy el más insignificante. ¿Y acaso el apóstol Pablo no dijo que a los miembros del cuerpo más débiles lo cuidamos de una manera especial? Y lo honramos de una manera especial, lo cubrimos de una manera especial. Dios cuida de todos los miembros de su cuerpo. Él no abandona a ninguno, a ninguno. Y te quiero dar un alegato final. El Señor como edificador. El Señor no deja su obra por la mitad. Un obrero muchas veces por errores, por fallas, por situaciones personales puede dejar la obra por la mitad. Un padre puede dejar la obra de ser padre por la mitad. Un amigo muchas veces deja al amigo por la mitad. Pero el Señor no deja su obra por la mitad. Lo que el Señor comienza, Él no lo abandona, Él lo termina. Y nosotros somos obras del Señor. Pablo dijo esto a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido de esto, dijo Pablo. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El Señor no te va a abandonar. El Señor no te va a dejar hasta que te perfeccione para la venida de Cristo Jesús, o hasta que usted tenga que ir al encuentro del Señor. Él no te abandonará. Él es un Dios de pactos y Dios cumple su pacto. Dios no abandona. Confía en esta promesa porque Él lo ha dicho. Yo nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Si usted permanece en la presencia del Señor, si usted permanece en la presencia del Señor, si usted se aferra a esta promesa, sepa que el Señor no te abandonará. Si usted no abandona al Señor, si usted no se aleja del Señor, si usted permanece en la presencia de Dios, si usted se aferra a esta palabra, sepa que el Señor no te abandonará. Podrás errar, podrás caer, podrás estar abatido, desahuciado, arrastrado, pero el Señor terminará la buena obra que un día comenzó en tu vida. No te olvides porque Él lo ha dicho. Nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Y para concluir cierro diciendo, el Señor no te ha prometido una vida libre de pruebas. No es eso lo que el Señor prometió. No es eso lo que su palabra promete. No siempre habrá sol. Algunos días serán grises y tormentosos. No siempre será fácil. No es eso que el Señor prometió. Habrá momentos difíciles. No siempre todo estará tan claro. Habrá momentos oscuros. No siempre caminarás erguido y firme. Habrá momentos en que apenas te quedarán fuerzas para arrastrarte. No todo será alegría. Habrá momentos de llantos y desesperación. No siempre habrá ganancias. No es eso lo que el Señor prometió. No siempre habrá ganancias. También te tocará perder. Pero en toda circunstancia que te toque atravesar, no te olvides lo que el Señor sí prometió. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Oh, pero usted dirá, yo soy un vil pecador, hermano Diego. Merezco ser olvidado por el Señor. Es verdad que tus pecados te alejaron del Dios Santo, pero aunque hoy estés lejos de los caminos del Señor, aún allí podrás escuchar el eco de su voz diciéndote, vuelve a mí, estoy dispuesto a perdonarte. ¿Dónde quedarían las historias que estamos predicando aquí en estos días? Las historias del hijo pródigo, de la ramera, de la adúltera. ¿Dónde quedarían nuestras propias historias, gente? De no ser así. El Señor aún no se ha olvidado del mundo. Aún no se ha olvidado del mundo.
El eco de su voz aún sigue llamando a todos al arrepentimiento por medio de su iglesia y por medio del mensaje del Evangelio. Para concluir mi alegato final, citaré una frase del Espíritu Santo que usó el apóstol Pablo como escriba. Romanos capítulo 8, versículo 35 y 38 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Yo nunca te dejaré, jamás te abandonaré. La tribulación o la angustia, ahí están las circunstancias de la vida. La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni aún en el momento de nuestra muerte, el Señor nos dejará, el Señor nos abandonará. No, de ninguna manera, jamás lo hará. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. No te olvides, porque Él lo ha dicho. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Es un no rotundo. Nunca, jamás. Gloria sea dado a nuestro Señor Todopoderoso. Amén, amén y amén. Quiero orar entonces en esta noche por tu vida. Quiero orar en base a esta promesa. Exponga delante del Señor en esta noche tu situación. Exponga delante del Señor en esta noche tu circunstancia. Exponga delante del Señor tu vida entera. Abra tu corazón, abra su corazón al Señor en esta noche. Es una promesa de Dios. Él está en esta noche dándote prueba de que aún no te ha dejado, de que aún no te ha abandonado. Él te está dando una oportunidad más en esta noche para renovar tus fuerzas, tu ánimo a través de esta promesa. ¿Está usted luchando en la tentación? El Señor no te ha dejado, no te ha abandonado, está ahí sosteniéndote. Está ahí luchando a favor tuyo. Basta que lo busques en oración. Basta que vengas a la fuente de poder. Basta que vengas de rodillas a su presencia diciendo: Señor, ayúdame. Dame fuerzas para vencer esta cruel tentación, porque solo no puedo. El Señor no te dejará, no te abandonará. Pero yo pequé. Basta que te arrepientas. El Señor no te rechaza simplemente por ser pecador. Él rechaza a los pecadores obstinados, orgullosos, que no están dispuestos a cambiar. Pero a un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia, no rechaza. El Señor aún te está llamando. El Señor aún no te ha dejado y no te ha abandonado. Mientras haya alguien que te predique el Evangelio, sepa que es el Señor que te está llamando, que no te ha dejado, no te ha abandonado. Nosotros a veces como hombres miramos a un hombre, a una mujer, a un chico, una chica, se me causa perdida. A veces somos así, juzgamos, porque juzgamos según criterios humanos. Nos equivocamos. ¿Cuántas personas que tanto tiempo estuvieron por fuera de los caminos del Señor? Aparentemente ya es una causa perdida, ya está. No quiere saber nada con Dios. Ya intentamos muchas veces, le visitamos, le hablamos, le discipulamos y no quiere saber nada con Dios. Pero allá adelante, después de años, esa palabra quedó ahí en el corazón. Y un día escuchó la voz del Espíritu Santo: vuelva a mí, te estoy llamando. El hombre podrá abandonar, pero Dios no deja y no abandona. Él siempre renueva las oportunidades, siempre, siempre. Te está costando creer en esta promesa, porque estás pasando momentos difíciles, momentos oscuros. ¿Pensás que ya el Señor se olvidó de ti? No, Él está viendo tu aflicción. Él ve tus lágrimas. Él escucha tus pedidos desesperantes de oración. El Señor nunca te dejará, jamás te abandonará.